Salva al pueblo argentino, Sagrado Corazón. Esta canción, a ver, vamos a ubicarnos un poquito, como lo solemos hacer, esperemos que no metamos la pata. Ahí está. Vamos a colocar bien esto en su lugar. Ahí está. A ver si nos vemos bien, que andamos con frío hoy, estos días. Andamos con frío. Bien. Ahí estamos bien, creo, ¿no? Ahí estamos bien. Bueno. Ahí estamos bien. Sí. Bueno, ahí está. Salve al pueblo argentino, Sagrado Corazón. Eso se habrá hecho cuando éramos católicos de verdad en la Argentina. Esa canción, qué hermosura que es, ¿eh? El Sagrado Corazón de Jesús. Estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso iniciábamos con esa canción que iba flameando la bandera detrás y salvemos las dos vidas, decíamos, que es lo que estamos pidiendo durante todo este tiempo. Y lo pedimos por intercesión de María al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Comenzamos el mes de junio. Les recuerdo que estas conversaciones entre mate y mate tienden a ser más bien informales. Están primero los pensamientos, que son breves, espirituales, formativos, catequéticos, del padre Raúl, y después comenzamos un momento entre mate y mate más informal, como lo hemos planteado desde hace ya mucho tiempo, la formación en lo informal. Por eso les pido vayan, preparen el matecito o el café con leche, calienten el guisito del mediodía, pónganse un poquito la computadora ahí en la cocina y empecemos a conversar un ratito. En el mes del Sagrado Corazón de Jesús, ya lo hemos iniciado el 1 de junio, conviene distinguir entre la devoción en singular, así dicho en singular, y las devociones, dicho más bien en plural, ¿no? Las devociones. Para ver a qué nos referimos cuando hablamos de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Que está muy arraigada, muy prendida, ¿no? en muchas comunidades. Gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, la devoción en singular es una movilización de toda la personalidad del hombre para orientarla hacia Dios, ¿no? Sería como la movilización del alma hacia Dios, esa búsqueda de Dios, ¿no? San Ignacio de Loyola ya al final de su vida dice que él siempre iba creciendo en devoción, que buscaba crecer siempre en devoción, es decir, en esta inquietud por encontrar a Dios, procurar esa facilidad en la búsqueda de Dios, ¿no? Y San Francisco de Sales, ustedes saben, porque lo hemos citado muchas veces, que escribió Introducción a la vida devota. Y devota acá, en San Francisco de Sales, ¿a qué se refiere? Devota en San Francisco de Sales se refiere precisamente a esto, a ese encuentro con Dios. Entonces esto es a lo que nos referimos fundamentalmente cuando hablamos de devoción en singular, ¿no? Ahora en plural, las devociones, así en plural, dicho en plural, nos referimos ahí a las diferentes prácticas de piedad, los medios, los objetos, medallas, estampas, etc. Todo lo que se utiliza para avivar en el hombre el encuentro con Dios, para avivar en el hombre esa devoción en singular, ¿no? Eso, cada una de las devociones, en plural, ¿no? Cumple su función porque va como activando unos resortes psíquicos del ser humano, y por eso es perfectamente comprensible que algunos, por su forma de ser, le ayuden ciertas devociones y a otros le ayuden otras devociones, ¿no? El problema está ahí, y suele ocurrir muchas veces, que quienes
experimentan el efecto bueno de una devoción suelen pensar que no se puede ser buen cristiano sin esa devoción. Y no es así, ¿no? Es decir, el problema está cuando absolutizamos algo relativo. Parece que no se puede ser buen cristiano si no, no sé, si no se tiene la medalla milagrosa, si no se reza, si no se tiene el santo escapulario, si no, no sé, si no se tiene la estampita de la Virgen de Desatanudos, si no, no tenemos, si a uno le hace bien, bendito sea Dios, si le ayuda a acrecentar la devoción en singular, como lo señalábamos recién, bendito sea Dios, pero no hay que absolutizar lo relativo. Lo mismo pasa, ¿saben con qué? Con quienes participando muchas veces en alguna experiencia espiritual de conversión, de crecimiento, creen que quienes no hacen esa experiencia son cristianos de segunda, y así empiezan a absolutizar o un retiro, o un encuentro de impacto, o un grupo, por ejemplo, y no debemos caer en esa trampa de absolutizar lo relativo. Santa Teresita, por ejemplo, nos cuenta que al final de su vida solo el Evangelio la alimentaba. Si se centraba en Jesús y en sus enseñanzas, ¿no? En el Evangelio. No era que empezó a que ella al final absolutizaba alguna práctica religiosa o absolutizaba, como muchas veces nos pasa, algún retiro, absolutizamos algún grupo, ¿no? Se puede ser buen cristiano sin todo eso, yendo al centro de nuestra fe, que es precisamente nuestro Señor Jesucristo, su persona y sus enseñanzas, es decir, el Evangelio. Hay un libro de conversaciones vespertinas de un tal Wander, que por ahí dice, nos ilumina un poco esto porque dice que hay prácticas devocionales que son muy buenas y que son recomendables, como por ejemplo el Santo Rosario, la oración mental, la lectura espiritual, etc. El problema es que muchas veces a esas normas les sobra el sentido del deber y del cumplimiento escrupuloso y tienen muy poco de espíritu. Y habrá que acusarse entonces en la confesión semanal acerca del número de avemarías que faltaron rezar o de los minutos que faltan en la meditación diaria, ¿no? Cuando caemos en eso. Como resultado, esas prácticas que pueden ayudar y de hecho ayudan muchas veces y a las almas más simples también les ayudan, ¿no? Ayudan al crecimiento espiritual, pero pueden transformarse en cárceles también, con barrotes de diverso tipo como la soberbia, el automatismo, el desánimo, la indiferencia, la tristeza. Y esos frutos terminan dibujando los contornos de un ídolo, de una imagen falsa de Dios que exige tributos, sacrificios. Y la conversión verdadera pasa por otro lado, por un corazón contrito. Un corazón contrito. Por eso no corramos el peligro de absolutizar lo relativo. No absoluticemos lo relativo. A veces no pensamos mucho en estas cosas, no pensamos mucho en Dios y no vamos a lo esencial. Y el mejor modo de pensar en Dios es escucharlo un poquito más a Dios. Y Dios nos habla ¿dónde? En la Sagrada Escritura y concretamente ¿dónde? En el Evangelio. De muchas maneras habló a nuestros antepasados por ministerio de los profetas, dice la carta a los Hebreos, pero en estos últimos tiempos nos habló en nuestro Señor Jesucristo. Y dice San Juan de la Cruz cuando pronunció, que con Jesucristo pronunció su última palabra, Dios, y quedó mudo. Entonces, si queremos escucharlo, vayamos a la palabra encarnada, vayamos a Jesucristo, vayamos a sus enseñanzas, vayamos al Evangelio, ¿no? Sabiendo que la vida cristiana, como tantas veces nos señaló Benedicto XVI, el Papa Emérito, es adhesión a una persona, ¿no? Se centra en una persona, no en una doctrina. Nosotros no somos catolicistas, somos católicos. No adherimos a una doctrina como los hegelianos o los marxistas, sino que adherimos a una persona que es Cristo.
Y acá la diferencia es abismal, es infinita. ¿eh? Parece algo medio monstruoso que alguien pueda creer que ser religioso o ser un buen católico signifique solamente adherir a la doctrina que nos enseñe la Iglesia, ¿no? Una vez uno dice, para mí la fe es el Denzinger. El Denzinger es el magisterio, donde está condensado el magisterio, ¿no? Y bueno, a Caifás, que lo condenó, uno de los que lo condenó, juzgó a Cristo, habría dicho, para mí la fe es observar la Torá. Lenin, para mí la fe es el capital, ¿no? Por eso ser católico significa vivir la vida de Cristo. Es esto lo que nos dice el mismo Hijo de Dios en los evangelios, ¿no? Y es esto lo que nos han enseñado de los primeros siglos los padres y los doctores de la Iglesia. Y esto es lo que nos enseñan también los santos y los mártires. Hoy, ¿eh? Hoy que celebramos a Marcelino y a Pedro, el martirio de Marcelino y Pedro. Nadie muere por amor a un silogismo. Si murieron, murieron por amor a Cristo. Por amor a Cristo. ¿no? Bueno, entonces, salvando esto de que no absolutizar lo relativo, volvamos de nuevo un poco a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, porque la devoción al Sagrado Corazón de Jesús tiene mucho, nos lleva a la esencia, nos lleva al corazón del Evangelio, ¿no? Que es el amor de Dios. Nos lleva al centro de nuestra vida cristiana, que es el amor de Dios. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús nos lleva ahí. Miren, San Juan Pablo II, cuando fue al pueblito chiquitito de Francia de Santa Margarita María Alacoque, año 1987, no se puso a hablar del contorno, de los contornos de la devoción, de las prácticas devocionales y demás, ¿no? Que hacen muy bien la práctica del primer viernes, por ejemplo, hace mucho bien, ¿no? Pero se puso a hablar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, que es lo esencial que nos enseña el Sagrado Corazón de Jesús. Es lo esencial, es como decir, el carocito, el amor, porque en el corazón se manifiesta el amor de Dios, ¿no? Miren, a medida que nuestra vida cristiana va creciendo, es decir, cuando nosotros vamos creciendo, vamos madurando nuestra relación con Dios, nuestra vida cristiana se va simplificando. No necesitamos de tantas cosas para relacionarnos con Dios. Se va simplificando, hay como una necesidad de que se vaya simplificando y de que se vaya centrando en Cristo, en sus enseñanzas. Y para probar lo auténtico de las devociones, en plural, como señalábamos recién, siempre tenemos que cotejarlas con el Evangelio y con lo que nos enseña la Iglesia. Siempre, siempre. Cuando, apuntando un poco más a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, vayamos un poco a lo que señalábamos cuando invitábamos para esta charla. Es una expresión de Santa Margarita María Alacoque cuando invitábamos para este entre mat y en los pensamientos espirituales. Ahí en el estado, ¿qué poníamos en el cartel? Un pensamiento de Santa Margarita María Alacoque que dice: puedo ver tan claro como el día que una vida que no tiene el amor de Jesucristo vive la más grande miseria. Una vida que no tiene el amor de Jesucristo vive en la más grande miseria. Y es una gran verdad esto. Si no hemos probado, si no hemos gustado en nuestra vida el amor de Jesucristo, vivimos, aunque no nos demos cuenta, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero vivimos en la más grande miseria. Miren, el apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso, lo que les deseaba fundamentalmente era que conocieran por la gracia de Dios, de quien procede todo don, la incomparable ciencia de la caridad, del amor de Jesucristo para con el hombre. Entonces el deseo del apóstol San Pablo era precisamente ese, el mismo deseo de Santa Margarita María Alacoque. ¿Vieron cómo cotejándolo con la palabra de Dios uno se da cuenta de la verdad de esta devoción?
Nada podría desearle más santo, más hermoso, ni más importante, le decía a los cristianos de Éfeso el apóstol San Pablo, que conozcan el amor del Señor, conocer el amor de Jesucristo, que estén llenos del amor de Jesucristo, ¿no? Y eso es precisamente, eso es el fruto de esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Este es el centro del alma, esto es el centro de toda la religión católica, porque la religión no es otra cosa que esto, la perfección del amor, la perfección del amor, ¿no? La devoción al Sagrado Corazón tiene como un doble objeto, ¿eh? Primero, honrar por medio de la adoración y del culto público el corazón de carne de Jesucristo. El honrar, por medio de la adoración y del culto público el corazón de carne de Jesucristo, cuyo signo es la imagen esa, ¿no? El corazón de carne de Jesucristo. Y en segundo lugar, honrar aquel amor infinito que nos ha tenido desde su creación y que todavía está consumiéndole por nosotros en el Santísimo Sacramento del altar, porque la Eucaristía sería como la joya de esta devoción, dicho esto por los papas, ¿no? Sería la gran riqueza, porque ahí en la Eucaristía se encuentra vivo, latiendo de amor, latiendo por amor a nosotros el corazón de Jesús, en la Eucaristía. Por eso es la joya de esta devoción. Pero fíjense que en esta devoción se encuentra por un lado ese amor humano de nuestro Señor Jesucristo. Por eso damos culto público y adoración al corazón de carne de Jesús. Pero es el corazón del Verbo hecho carne, es el corazón de Dios hecho hombre. Por eso, por otro lado, ahí está también ese corazón de Dios que nos ama desde toda la eternidad, nos ama desde siempre. Por eso ahí se junta, como en Jesús se junta Dios y el hombre, en el corazón, que sería el centro, ¿no? de nuestro Señor Jesucristo, se junta también el amor de Dios y el amor del hombre Jesucristo a través de su pasión, su muerte y de toda su vida, porque en todos los misterios de su vida el Señor nos ama y nos redime. Todos los misterios de la vida de Jesucristo son misterios de amor y de redención, ¿no? Pero también el amor eterno de Dios se junta ahí, ¿no? De todos los órganos del cuerpo humano, el corazón es el más noble. Piensen que se haya colocado en el medio del cuerpo, ¿no? Es la fuente de donde emana la sangre para todas las partes del organismo. Riega, refresca con la sangre todo el organismo, el corazón. Y esa sangre, después debilitada por la pérdida de principios vitales, vuelve desde las extremidades del cuerpo al corazón para renovar su calor y recobrar nuevos elementos de vida. Y hay una linda imagen ahí, una hermosa imagen, porque nosotros para rejuvenecernos tenemos que ir al Sagrado Corazón, al corazón de Jesús, ¿no? Y ahí somos rejuvenecidos, como en el corazón es renovada la sangre para ir a todos los miembros del cuerpo, hasta los miembros más extremos. Ahí en el corazón de Cristo nosotros hemos renovado para ir a los miembros más sufrientes de la iglesia, de este cuerpo que es la iglesia, ¿no? Tiene mucho que ver con el cuerpo místico que es la iglesia, ¿no? Pero está el itinerario de la sangre, eso de ir al corazón, es el itinerario que debemos hacer nosotros, ir al corazón. Y ir con toda nuestra impotencia y ahí recibir toda la omnipotencia, es decir, la fuerza divina por la unión con Él. ¿Cómo se da esto? Esto se da en la oración cara a cara con Jesús, ¿no? Pero ir al corazón y volver hasta los miembros más extremos, hasta los más necesitados, los más sufrientes, con la fuerza renovada, la fuerza espiritual renovada. Miren, les decía que hay una conexión, ¿no es cierto?, entre el corazón de Dios y el corazón del hombre, ahí en el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, más que una devoción,
más que una devoción más, diríamos, que sume, como esa que sume a las devociones en plural, esto es una espiritualidad. Esto sería la devoción en singular, sería, ¿no? Porque es un camino que conduce al centro de la revelación cristiana, conectando el centro del hombre con el centro de Dios. Si vivimos de esta manera, conectamos el centro del hombre con el centro de Dios, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando del Sagrado Corazón de Jesús. Tenemos todo este mes de junio, ¿no?, para hablar del Sagrado Corazón de Jesús. Y hay mucho, porque está el centro de nuestra vida cristiana aquí, sin duda, se los aseguro. Miren, Santa Teresita del Niño Jesús, en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, en una fiesta que nosotros la vamos a vivir el domingo que viene, que es la fiesta de la Santísima Trinidad, hizo esto que nosotros hemos hablado en charlas anteriores, que es el acto de ofrenda al amor misericordioso, ¿no? Se entrega como víctima al amor misericordioso. ¿Y para qué? Para que su miseria, el reconocimiento de su miseria, atraiga la misericordia de Dios, y para que esa misericordia, ese fuego del amor de Dios, consuma a esta víctima. La víctima de holocausto sería su propia miseria, sus pequeñez, sus pecados, ¿no? Consuma, y ella pueda amar, dice, y que pueda amar con el mismo amor de Jesús. Bueno, en el fondo el camino es ese, lo podemos expresar de muchas maneras, pero el camino es ese, como que el Espíritu Santo, cuya fiesta hemos celebrado hace pocos días en Pentecostés, como que tiene que implantar un corazón nuevo, ¿no? Como hay que trasplantar nuestro corazón. Tiene que implantar un corazón nuevo, que es el corazón de Cristo, el corazón traspasado de Cristo. Y eso también dice mucho, hay mucho ahí para hablar, ¿no? Porque se acuerdan que a Jesús no le cortaron las piernas como le cortaban como le rompían los huesos de las piernas a los crucificados para que no se pudiesen sostener y murieran por asfixia. Pero viendo que Jesús estaba muerto ya, le atravesaron una lanza en su costado. Y así se cumplió esa profecía que dice, ni uno de sus huesos serán rotos, ¿no? Entonces se traspasó su corazón, y su corazón está hoy día en la eternidad, en los sagrarios. Les decía, latiendo de amor por todos nosotros, en el cielo y junto a nosotros, ¿no? Pero está traspasado. Por eso si nos implanta el Espíritu Santo el corazón de Jesús, nuestro corazón va a estar traspasado, ¿no? Traspasado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Tú no lo desprecias, dice el Salmo. Y es el corazón que necesitamos, ese corazón traspasado de Jesús. Ya van a ver. Vamos a ir meditando de a poquito todo esto. Pero vamos a ir buscando otro rumbo ahora, que es el rumbo del Santo Rosario, porque así estaba promovida un poco también estas conversaciones, esta charlita. Estaba promovida como para que comencemos una cruzada del Santo Rosario, ¿no? Miren, el rosario es una oración que supone sencillez de corazón. Es una oración de pobres, es decir, de gente lo suficientemente humilde para aceptar tener una madre. Y el rosario supone eso, que uno tiene la suficiente humildad para aceptar una madre, para reconocer que necesita a esa madre, a la Virgen, para recurrir a ella día y día, ¿no? Cada día, ¿no? En el plano espiritual, para crecer, uno tiene que entrar cada vez más en el seno materno de la Santísima Virgen. De esto ya hemos hablado sobradamente, usando la imagen del seno que usa San Luis María Griñón de Montfort. Hemos hablado sobradamente, digo, porque es la imagen que usamos para decir que tenemos que depender en todo de María Santísima, como un niño en el seno de su madre. Es la manera de generar en nosotros ese estado de dependencia, que es en lo que consiste la consagración a Jesús en María. Eso ya lo hemos dicho, lo hemos argumentado con San Ireneo de Lyon, que habla de que María Santísima es el seno de la humanidad, con San Agustín, que dice que todos vivimos en el seno de María hasta que ella forma en nosotros la imagen perfecta de Cristo y nos da luz a la vida eterna, que nuestra muerte es el verdadero nacimiento. Bueno, esto ya lo hemos dicho muchas veces,
Pero el rosario es eso, es una manera sencilla de vivir. Se compara a cuando el niño pequeño quiere estar siempre cerca de la madre, porque eso le da seguridad, eso le da paz. El rosario es eso, es abrazar la falda de mamá, abrazarla a su manto. Esto es medio carmelitano, esto que tengo puesto acá, se asemeja mucho a la capelina carmelitana. Bueno, aforrarnos al manto de María, ¿no? Y decir, aquí estoy yo, que aunque ya tenga 50 años, recién cumplido, pero 50 años, soy un bebé, soy un niño. Tengo tantas cosas que aprender todavía y no las he aprendido en todo este tiempo, pero estás, y al estar junto a ti, eso a mí me da paz, eso a mí me da seguridad, me da esperanza. Y como estás tu madre, algún día lo conseguiré, a lo mejor, aunque sea 5 minutos antes de morir, pero solo porque tú no me vas a abandonar. Esa es mi seguridad, mi gran seguridad. Entonces el rosario es una oración que nos ayuda a ser niños. Una oración hecha de sencillez, una oración que en el buen sentido de la palabra nos infantiliza, en el buen sentido de la palabra, ¿no? En sentido positivo, desde el punto de vista espiritual, digo. ¿Cómo nos enseña Jesús en el Evangelio? Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que estamos yendo al centro del Evangelio, estamos cotejando con el Evangelio todo, ¿no? El rosario, aunque sea también una oración a la Virgen, en el fondo está centrado todo en Cristo. Entonces dijimos, primero nos ayuda a ser niños y genera en nosotros esa dependencia de la cual ya sobradamente hablamos, que es lo que consiste en la consagración a María. Ahora les quiero decir esto, que aunque sea una oración a la Virgen, en el fondo está centrado en Cristo, porque va recorriendo los 15, los 20 misterios a partir de San Juan Pablo II, inclusive no tiene intención de agotarlos, uno puede meditar otros misterios de la vida de Jesús. En los 20 misterios de la vida de Jesús no se agotan todos los misterios de la vida de Jesús. Uno puede tomar el Evangelio y ver la curación del paralítico y meditar un misterio, la curación del paralítico. Hay otros misterios, ¿no?, que uno puede meditar, ¿no?, en el Santo Rosario. Entonces uno va recorriendo los misterios de la vida de Jesús. Es una especie de peregrinación por los distintos misterios de la vida de Jesús. Y si vamos repasando todos los misterios, es una contemplación del misterio de Cristo, de los misterios de Cristo, tomados de la mano de la Virgen, buscando su cercanía para que ella nos introduzca en su mirada. Qué hermosura esto, la mirada de la Virgen. La Santísima Virgen miró siempre a Cristo. Lo miró cuando todavía no lo podía ver. Cuando dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y el Verbo se hace carne en su seno virginal por obra del Espíritu Santo, es decir, el Hijo de Dios vino a su seno virginal, y entonces ella sabía que ahí estaba ese misterio de Dios adentro, y ella lo miraría cerrando los ojos, como supongo que las mamás también habrán mirado a sus hijos cuando lo tenían ahí en su seno, estaban embarazadas, ¿no? Y entonces ella es la que mejor lo ha mirado a Jesús, ¿no? Bueno, en el rosario buscamos contemplar esos misterios de la vida del Señor con la mirada de la Virgen, que es la mirada correcta, es la buena inteligencia del misterio. Entonces estamos en el corazón de María Santísima, contemplamos los misterios de la vida de Jesús con la mirada de María, ¿no? Esta contemplación de los misterios de la vida del Señor poseen una fuerza transfiguradora. Esto es otro punto que quiero que pensemos. Esa atención que nos transforma, ¿no? Entonces, una fuerza transfiguradora mediante la cual nosotros nos vamos transformando. Porque en sí hay algo de sentido común, que es la atención humana, ¿no? Es importante en quién dirijo yo mi atención, es importante. Y en el rezo del rosario dedicamos la atención a distintos aspectos, a distintos misterios de la vida del Señor. Entonces yo voy siendo según lo que miro. Presten atención a esto. Yo voy siendo en mi vida según lo que miro, según donde pongo mi atención. Yo me voy transformando en eso. Es esencial esto, El papel de la atención en la vida del hombre es muy importante.
¿no? Hay personas, por ejemplo, les pongo un ejemplo, que creen que no hay nada de malo en mirar cosas malas, así por ejemplo ver pornografía, ¿no? Creen que no está mal, total no hacen nada malo, dicen, ¿no? Pero el problema es que están dedicando la atención a contemplar el pecado. Y uno puede pensar que eso es inocente, que eso va a ser gratuito. Claro que no, ¿eh? Porque estás dedicando tu valiosa atención a las obras de las tinieblas, al ver el mal, cuando el mal ni siquiera debe ser visto, no hay que prestarle la más mínima atención, no hay que prestarle la más mínima atención. Si ustedes recuerdan, el muchacho que martirizó a Santa María Goretti, después, cuando da testimonio, cuando se arrepiente, dice que ese deseo tan malo, digamos, de violarla a Santa María Goretti, de desearla mal, le vino porque estaba acostumbrado a ver pornografía. La película Santa María Goretti, otra película que les recomiendo para esta cuarentena, si ya vieron San Felipe Neri, vean ahora Santa María Goretti, hermosa película, no dejen de verla esta semana, más corta que la de San Felipe Neri, bellísima, bellísima. Bueno, se convirtió en muchacho, era amigo de la familia, se termina convirtiendo, María Goretti agonizando, pobrecita, bellísima, ella una hermosa chiquita, agonizando, lo perdona él, y él, movido por ese perdón, termina convirtiéndose, ¿no? Y está en la canonización de Santa María Goretti, está él, está el que pues, da ese testimonio, ¿no? El profeta Habacuc, hablando de la atención, dice: tus ojos son demasiado puros para ver el mal. Es decir, los ojos de Dios son demasiado puros para ver el mal, ¿no? ¿Se acuerdan cuando le llevan la mujer a que había sido sorprendida en adulterio? Se la llevan a Jesús, ¿no? Y se la llevan como una encarnación del mal, ¿no? Por todo el concepto que tenían esta gente de haberla sorprendido así en adulterio, ¿no? Jesús no la mira. El Evangelio dice que se inclinó en el suelo y empezó a escribir, ¿no? No la mira en ese momento, ¿cierto? Por culpa de ella, por culpa de los acusadores, es como una especie de encarnación del mal, ¿no? Del pecado. Y los ojos de Cristo son los ojos de Dios, son demasiado puros para ver el mal. Entonces, ¿qué hace el Señor? Se agacha, se pone a escribir, no la mira, nos dice esto el Evangelio, y bueno, y los acusadores se van uno tras otro, después que el Señor dice: el que no tenga pecado que arroje la primera piedra. Y ahí sí ya la mira, ahí ya la mira para perdonarla, porque el perdón del Señor transforma el corazón, y realmente la transformó a la adúltera, a la mujer pecadora, la transformó, la hizo una santa, ¿no? Bueno, pero el tema de la atención es importante. Y un gran bien del rosario es que nos invita a prestar atención según los misterios que toquen ese día. Y eso es mucho más importante de lo que parece, porque acabamos transformándonos según aquello a lo que prestamos atención, según lo que miro. Yo soy lo que miro, me voy transformando en lo que miro, es decir, en lo que pongo mi atención. Si toda mi atención está en el trabajo, en el laburo del día, yo no voy a hacer más que eso. Trabajo, que laburo, no tengo otro tema, hermano. Soy eso y nada más. Si toda mi atención está, no sé, en la música, bueno, no voy a hacer más que eso, ¿eh? Si toda mi atención, voy a hacer en lo que está mi atención, ¿sí? Lo que miro, no lo que veo, sino lo que miro, porque el ver es una cosa que nos viene sin decidir, pero el mirar es una decisión por la cual decido mirar tal realidad y seguir esas realidades que miro, que contemplo, y eso me va transformando. Y el rosario en este sentido me va transformando. Por eso esto hay que tenerlo presente. ¿Cómo debo reemplazar las imágenes del televisor, de la computadora, a la noche, por ejemplo, ¿no? Prestando atención a otras cosas, las imágenes de los misterios de la vida del Señor. ¿Quién me arroja esas imágenes? El Santo Rosario. Miren, existen testimonios. Una vez vi en el canal EWTN hace muchos años
el testimonio de personas adictas a la pornografía y a todo lo que lleva, los actos que lleva la pornografía, todos los actos de impureza, y dice que pudieron salir, pudieron superarlo gracias al rezo del Santo Rosario. Parece una soncera, pero es así, porque empezaron a poner su atención en los misterios de la vida de Jesús, y uno es de acuerdo a la atención que tiene. Entonces lo fue como transformando interiormente, se fueron transformando interiormente. Es bellísimo eso. El rosario, por otra parte, crea como una amistad, ¿no? Un clima de confianza entre la Virgen y cada uno de nosotros. Pero si lo rezamos por ahí paseando, yo acostumbro a rezarlo por ahí a la noche, caminando, cuando está todo sereno, todo tranquilo, oscuro, por el templo, ¿no? Si acostumbramos, por ejemplo, a rezarlo por la calle, es como invitar a la Virgen a dar una vuelta, ¿no? Y vamos todo ese tiempo tomados de su falda, de su mano, y ahí se crea como una atmósfera. Y esto también es muy importante. La Virgen crea un ambiente, una atmósfera en la que se respira y se va entrando cada vez más en el misterio de Cristo. ¿Recuerdan esto de la atmósfera mariana que hablábamos, que era una expresión que solía usar mucho Monseñor Tortolo? La ósmosis o atmósfera mariana, bueno, es esto que le estoy diciendo, ¿no? En el plano espiritual, la Virgen María la crea esa atmósfera, ese aire. ¿Cuál es esa atmósfera, ese aire? Lo celebramos el otro día, el Espíritu Santo. En el hebreo hay una sola palabra para decir aire y espíritu, una sola palabra, para identificar al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, no en vano la tradición de la Iglesia llama a la Virgen mística esposa del Espíritu Santo, ¿no? Una de las figuras de la Virgen es la de la Virgen amamantando al niño Jesús, y existe el dicho popular que dice, ¿qué habrá mamado de chico? Y pienso que la leche con la que la Virgen amamantó al niño Jesús es el Espíritu Santo. Por eso los evangelios dicen que el Señor actuaba con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, con la leche que mamó, no en el plano físico, no me estoy refiriendo al plano físico, sino al plano espiritual. Sí, estoy trasladando una experiencia humana a una experiencia espiritual. Cuando las madres dan el pecho, dan más que proteína física, dan algo más. Por eso es bueno darle el pecho a los bebés, ¿no? Está comprobado eso, ¿no? Viendo un icono de la Sagrada Familia de Nazaret, ahí hay algo que no se ve, pero que es la atmósfera que había, y es la atmósfera del Espíritu Santo. Miren acá mismo, no vayamos al icono ese famoso de la Sagrada Familia que varias veces, vayamos a esto que ya estamos acostumbrados a ver, esta casita de Nazaret. Esta casita de Nazaret. Ahí hay algo que no se ve, pero entren ustedes un poquito ahí adentro, como los he invitado a entrar, como un espacio teológico, los he invitado tantas veces en todas estas charlas que venimos dando, y van a notar algo, que es la atmósfera del Espíritu Santo, que no se ve. Como cuando entramos en un lugar, que yo en un bar para comer algo, y decimos, no me quedo, no me gusta el ambiente, no vemos nada, pero no me gusta el ambiente. O entramos en otro lugar y decimos, qué lindo ambiente que hay aquí, confortable, y sin ver nada, pero me gusta este ambiente. Y bueno, así la Virgen crea ese ambiente, la Virgen crea esa atmósfera, y por eso en la relación con ella va actuando sobre nosotros como por ósmosis. Eso era lo que decíamos en el Tortolo, a ver si lo entendemos, ¿no? Como por ósmosis. El beato Bartolomé Longo dice, como dos amigos frecuentándose suelen parecerse en las costumbres, así también nosotros conversando familiarmente con la Virgen, al meditar los misterios del Rosario, vamos formando juntos una misma vida de comunión y podemos llegar a ser parecidos a los misterios que contemplamos. Miren cómo resume todo lo que estamos diciendo. El rosario es una oración que se debe rezar sin prisa, sosegadamente, a un ritmo tranquilo. Y no pasa nada si uno se distrae rezando el rosario. Es muy normal y basta con que uno vuelva a poner la atención en la oración cuando se da cuenta. Pero a uno le gusta estar con su madre, incluso aunque uno se distraiga y muchas veces no le haga caso.
si no le preste tanta atención, pero cuando se da cuenta vuelve la atención. Se está bien ahí, se está bien junto a la madre. Por eso no hay que convertir el rosario en una especie de, así, de ejercicio espiritual tenso. Por favor, no convirtamos el rosario en un ejercicio espiritual tenso de que si no estoy concentrado y me parece que recé mal el misterio, es una especie de escrupulosidad, me vuelvo a rezar el rosario, ese misterio, y no termino más el rosario, dura como 3 horas el rosario porque creí que estaba distraído y volvía. No, ese no es el camino del rosario. El camino del rosario es un camino de mucha confianza, de mucho sosiego, de estar juntos, y lo bonito que es estar juntos, como esos matrimonios ya mayores que los hijos hicieron su vida y siguen estando los dos y se hacen compañía el uno al otro y a lo mejor no hablan mucho o habla uno, el otro ni se entera de qué está hablando, ¿no? Pero ellos no solo se entienden, sino que no le gustaría no poder hacer eso, no le gustaría no poder estar juntos. Bueno, el rosario es una oración muy del corazón y no hay que tener esa obsesión cuando uno reza el rosario, esa tensión cuando uno reza el rosario. Otra cosa importante para el rosario es el silencio exterior. Y si puede ser, ¿no es cierto?, el silencio exterior, bienvenido sea. A veces no se puede porque estamos en, qué sé yo, no, hablan afuera o vamos por la calle, pero sobre todo el silencio interior. Decir, por ejemplo, ya terminé la jornada, estoy cansado, pero voy a estar un rato con la madre, ¿no? Ahí hay un silencio que es como desconectarse de todo lo del día, ¿no? Y interrumpir el flujo de los pensamientos, de las preocupaciones, del trabajo, viste que, bueno, mañana seguirán, pero ahora la Virgen está conmigo, yo estoy con la mamá. Ese clima de silencio interior, de desconectarme de las preocupaciones para estar con ella. Y otra cosa muy bonita del rosario, vieron que el rosario está constituido fundamentalmente por 50 Ave Marías. Hay 5 Padre Nuestros, 5 Glorias, pero sobre todo hay 50 Ave Marías. O sea que lo que más domina el rosario es el Ave María. El Ave María, que es una oración genial, ¿no? Genial. ¿Saben por qué? Porque no pide nada. El Ave María tiene 2 partes. La primera parte es decirle a la Virgen: yo sé que sos bella, sé que sos bonita, sé las maravillas que Dios ha hecho en ti. Si no podemos tener ninguna relación correcta, justa, con alguien, si antes que nada no empezamos a reconocer eso, ¿no? Lo bello, ¿no? En la oración del Ave María conjuramos el peligro de no reconocer lo bello. Y le decimos a la Virgen que quede claro que me doy cuenta de lo estupenda, lo maravillosa que sos, las maravillas que Dios ha hecho en ti, que te hacen bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, que es Jesús. Y a partir de ahí vamos a pedirle algo y vamos a pedirle una sola cosa: ruega por nosotros los pecadores, que rece por nosotros. Algo formidable, formidable. Mire, mi mamá entendía mejor, conocía mejor mi cuerpo que yo mismo. Si me dolía algo, ella ya me daba o el tecito o el medicamento que yo necesitaba para eso, ¿no? Bueno, trasladen eso al plano espiritual. Sucede algo parecido, es lo mismo. La Virgen, por voluntad de Dios, nos conoce. Y si yo le digo a mi madre lo que yo necesito, me parecía, si yo le decía a mi mamá: mira, necesito este remedio, como que estoy haciendo el ridículo. Ella ya sabe lo que yo necesitaba. Le decía: me duele la cabeza, me siento mal, estoy un poco afiebrado, estoy mareado, y ya sabe. Bueno, la Madre del Cielo sabe siempre y mejor que yo lo que necesito. Y por eso en el Ave María muy inteligentemente le decimos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nada más que eso. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Son los 2 momentos más importantes de nuestra vida. El ahora, es decir, cada hora, cada momento, ¿no? Porque cada momento es el más importante de nuestra vida, el presente. El pasado ya queda abandonado a la misericordia de Dios.
no es lo más importante. El futuro queda en manos de su providencia, no es lo más importante. Tenemos solo el ahora. El pasado a su misericordia, el futuro a su providencia y todavía no existe el futuro. Así que tenemos solo el ahora. Y entonces le decimos a la Virgen, ruega por nosotros pecadores ahora, ahora. Y sabemos que existe también una hora importantísima que es la hora de la muerte. Y se la señalamos también, y en la hora de nuestra muerte, ¿no? Ahí es esa hora importante, ¿no? Y Dios quiera que podamos morir confiando en Dios. Por eso le pedimos en ese momento, por ese momento a la Virgen. Le pedimos por el ahora, que es el tesoro que tenemos en cada momento, y por esa hora que va a llegar, y para que podamos vivir bien esa hora confiando en Dios, llenos de confianza en Dios. Y es muy bonito también pensar que cuando llegue el momento de la muerte, habrá unas cuantas miles de veces, y muchas, muchas miles de veces que yo le dije a mi Madre del Cielo que en ese momento rece por mí. Yo lo tengo muy presente eso también para decírselo en los responsos a las personas. Y para terminar, le diría lo que sería la constelación espiritual del rosario. Miren, la constelación espiritual, porque hay un teólogo moderno, von Balthasar. No es que yo sea especialista en él, pero se lo he escuchado mucho hablar a von Balthasar también en relación con la Virgen, al padre Matías Volpe. De hecho, yo lo acompañé en la tesis de licenciatura, cuando la presentó, digamos, cuando hizo la defensa de la tesis, ¿no? Entonces escuchaba algunas cosas de él cuando lo repasaba el examen y demás, ¿no? ¿Saben ustedes qué es esto de las constelaciones? Las estrellas, los astros, están en constelaciones, ¿no? En constelaciones constantes. Y de una persona es muy bueno entender la constelación de esa persona. ¿Cuál es la constelación de cada uno de nosotros, de cualquiera de nosotros? Esto no es para entrar en una especie de influjo de la astrología, es una analogía, es una comparación, ¿no? La constelación nuestra son nuestros padres, nuestros hermanos, los distintos familiares que podemos tener, ¿no? Los amigos, las personas con las que nos relacionamos. Cada uno de nosotros es como un astro, es como una estrella, siguiendo la comparación, pero que está dentro de un grupo de astros, de estrellas, ¿no? Que están ahí y que van haciendo que esa persona sea de esta manera, actúe de tal modo, y de alguna manera eso se debe en parte a la constelación personal de cada uno, a las relaciones que uno va generando, ¿no? Bueno, cuando rezamos el rosario, en el fondo lo que hacemos es agarrarnos de la falda de la Virgen y estar con ella, como lo señalamos desde el principio, pero conmigo llega también mi constelación personal. Entonces, cuando la tomo de la mano María Santísima, también con ella llega su constelación personal. ¿Quién es la constelación personal de María? Jesús, su Hijo, San José, sus padres, Joaquín y Ana, todas las personas que trataron aquí en la tierra con ella, el apóstol San Juan, quien pasó la última parte de su vida con ella. Entonces, en esa cercanía entre la Virgen y nosotros, las dos constelaciones personales como que se entremezclan, de manera tal que en el rosario, aunque esté yo solo, incluso aunque no lo piense que están los demás, yo estoy pidiendo por todo lo que forma mi constelación personal, porque nosotros no somos individuos aislados, ¿no? No somos individuos aislados como nos quieren hacer creer los poderes de este mundo para asustarnos, para generarnos miedo. ¿Cuánto extrañamos hoy día esas relaciones sociales normales? Esta cuarentena nos ha aislado demasiado ya, ¿no? Estos poderes de este mundo nos quieren asustar, quieren generar miedo, hacernos creer que estamos solos. Y eso no es así. Cada uno de nosotros tiene nuestra constelación personal, ¿no? Entonces cuando me acerco a María, acerco a todos los que forman parte de esa constelación personal mía. Cuando le pedimos estar con ella, tomarnos de su mano, de su manto, se lo estamos diciendo para nosotros, es decir, yo se lo digo para mí y para todo lo que forma mi constelación personal, aunque no lo tenga presente en ese momento. Entonces en el rosario de la tardecita de la noche están todos.
Estamos entremezclados con la constelación personal de María Santísima. Estamos ahí con San José, estamos ahí con el Señor Jesús antes que con nadie. Estamos con San Joaquín Santana, estamos con San Juan, estamos ahí con todas nuestras necesidades. Es hermosa la oración del Santo Rosario. Yo los invito a una pequeña cruzada del Santo Rosario. Quien quieran formar parte de esta cruzada del Santo Rosario, yo voy a poner en el Facebook, en el muro, voy a poner una imagen de la Virgen y voy a poner cruzada, o sí, pequeña cruzada o cruzada, algo sencillo del Santo Rosario. Y quienes quieran se anotan. No es un rosario extra, es el mismo rosario que ustedes rezan, rezándolo en este espíritu un poquito que hemos señalado recién. El mismo rosario que ustedes rezan. Y la Virgen, como decíamos, como señalábamos recién, conoce bien las intenciones, por las que, si conoce bien todo aquello por lo que tiene que pedir, lo que nosotros necesitamos, recién lo señalamos. Así que todo sea para el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Esta cruzada del Santo Rosario es para darle mi rosario a la Virgen y que todo sirva para el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Bueno, sin más, los dejo por hoy y les recuerdo que estas conversaciones entre Mati y Mati, los pensamientos espirituales del Padre Raúl, los vamos a ir haciendo en esta semana, a partir de esta semana, una vez por semana, nada más, los martes por ahora. Hasta prontito y que tengan una santa noche.